La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Muy buenos días, querida familia. Una alegría muy grande saludarte. Estamos hoy a jueves 16 de mayo. El Evangelio es de San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 26. Tenemos en el Evangelio de hoy la tercera parte de la oración sacerdotal, que es una verdadera maravilla. Y a mí me parece que en este tercer fragmento de la oración sacerdotal de Jesús vemos muy bien qué es lo más importante para Jesús y para el Padre. ¿Qué es lo que ellos valoran más? ¿Qué es lo principal para ellos en su corazón? Vamos a verlo. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Este es el preciosísimo Evangelio de hoy, el final del capítulo 17 de San Juan, la oración sacerdotal de Jesús. Me parece bastante claro por las palabras de Jesús en este Evangelio que para Él lo más importante y para el Padre lo más importante es la unidad en el amor. Para Jesús lo más importante es estar unido en amor al Padre y al Espíritu Santo, o al Padre en el Espíritu Santo, como lo queramos decir, y que
nosotros estemos unidos a ellos, cada uno de nosotros, en ese amor y entre nosotros. Hace poco escuchaba a una madre que le preguntaban sobre sus hijos y le decían que qué es lo que más feliz le hacía como madre. Ella decía, pues lo que más feliz me hace como madre es ver a mis hijos a mi alrededor queriéndome y que se quieran entre ellos. Fíjate qué bonito. Ver a mis hijos a mi alrededor queriéndome, que me quieran y que se quieran entre ellos. En el fondo coincide mucho con el deseo del corazón de Dios, porque el corazón de una madre buena es de las cosas más parecidas que existen en el mundo al corazón de Dios. ¿Qué es lo que desea el corazón de Dios? Quererse entre ellos la Santa Trinidad. Que sus hijos quieran a la Santa Trinidad y que sus hijos se quieran entre ellos. Eso es lo que más feliz le hace a Dios y eso es lo más importante para Él. Que le queramos y que nos queramos. De ahí podemos nosotros deducir, sin mucha dificultad, que lo que más le duele al Señor es que no le queramos y que no nos queramos. Claro, porque Jesús le podía haber hablado al Padre de millones de cosas en la oración sacerdotal, como nosotros entre nosotros muchas veces hablamos de millones de cosas. ¿Qué tal tiempo hace? ¿Qué tal está lloviendo? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras de salud? ¿Cómo está tu familia? Yo qué sé, hablamos de mil cosas. Dice Jesús que de lo que rebosa el corazón, habla la boca. O sea que si nosotros nos fijamos en qué ocupamos habitualmente en nuestras conversaciones, eso nos puede dar algunas pistas sobre dónde está habitualmente nuestro corazón. Pero Jesús no habla con el Padre del tiempo que hace, ni de la salud. Jesús habla de que le amemos al Padre y que nos amemos entre nosotros. Eso es lo que le interesa. Eso es lo que le importa. Me gustaría destacar en el Evangelio de hoy que Jesús dice: no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos.
Esto es muy importante. Jesús no vino solo a la tierra para las personas con las que Él se encontró en su vida mortal. Jesús vino a la tierra para estar contigo. Jesús vino a la tierra para buscarte y encontrarte a ti. Y Jesús, precisamente porque es Dios, porque tiene un conocimiento divino, te conoció y te amó a ti durante su vida mortal. Te conoció y te amó. Pensó en ti. Oró por ti. Predicó por ti. Sufrió por ti. Te conocía. Te amaba. Hacía las cosas pensando en ti, en tu bien. Y luego también es muy importante de este Evangelio que Jesús dice que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Dice Jesús dos cosas aquí. Primero, que sean uno en nosotros. Hoy en día hay mucha gente que quiere lograr la paz del mundo y el amor en el mundo, pero sin contar con Dios. Incluso hay muchos que dicen que las religiones son un problema para la paz, porque las religiones crean divisiones entre los hombres. Esto no es así. Primero, es imposible lograr la unidad de las personas si no es en Dios. Porque el hombre, sin la ayuda de Dios, es incapaz de amar de manera permanente y bien. Sin la ayuda de Dios, el ser humano se cansa de amar. Se cansa de hacer las cosas bien. Sin la ayuda de Dios, lo que prevalece en el mundo no es el amor, es el pecado. Entonces no se puede lograr la paz en el mundo y el amor en el mundo si no es poniendo a Dios en el centro. Entonces las religiones no son malas, pero también es cierto que no todas las religiones son iguales, porque solo hay una que es la verdadera, que conoce plenamente a Dios, que es el cristianismo. Y solamente la Iglesia Católica posee la plenitud de los medios de la salvación, la plenitud de la verdad. Y luego dice Jesús que sean uno para que el mundo crea. O sea, que es fundamental para que el mundo crea que los cristianos nos amemos entre nosotros. Esto es fundamental. Tú estás en una parroquia, en un grupo de oración, en una comunidad. ¿Quieres que tu parroquia, tu grupo de oración, tu comunidad sea una luz que atraiga a los que no creen? ¿O sea una luz que atraiga a otras personas? Pues es fundamental
que en ese grupo de oración, en esa parroquia, en esa comunidad, prevalezca el amor entre ellos. Si prevalece el amor entre ellos, atraerán a los que están alejados. Pero si no, no. Fíjate qué importante es el amor. Que sean uno, que se amen como uno, para que el mundo crea. Y luego, para que el mundo crea tiene que haber unidad en la Iglesia. Por eso hay que rogar tanto por la unidad de la Iglesia. Porque las divisiones en la Iglesia son una enorme dificultad para que el mundo crea. Y antes de terminar el comentario del Evangelio de hoy, quiero compartir contigo la oración colecta. Ya os he dicho que la oración colecta de todos estos días tiene una enorme riqueza. La oración colecta de hoy dice: te suplicamos, Señor, que tu Espíritu infunda con tal fuerza sus dones en nosotros, que nos conceda un corazón que te agrade y propicio, nos haga conformes a tu voluntad. Tiene muchas cosas esta oración, pero solo voy a destacar una: que tu Espíritu infunda con tal fuerza sus dones en nosotros. Una de las características del Espíritu Santo es que hace que la vida de la gracia, que la vida de Dios, sea más fuerte en nosotros. Imagínate que dices: yo estoy siguiendo al Señor, pero necesito seguirle con más fuerza. Yo estoy buscando la santidad, pero necesito buscarla con más fuerza. Yo estoy luchando por amar al Señor, pero necesito amarle con más fuerza. Pues el Espíritu Santo, una de sus características es que aumenta todo eso. Aumenta la acción de Dios en tu vida. La hace más poderosa, más intensa. Hace más poderoso tu camino de santidad. Hace más poderosa tu unión con Dios, tu testimonio. Lo hace todo más poderoso. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. Antes de terminar, muchísimas gracias por vuestros comentarios en la página web, en las distintas redes sociales. Muchas gracias. Son muy bonitos y nos llenan de alegría. Especialmente os animamos a comentar en la página web mariaconnosotros.org. No siempre podemos leer todos los comentarios porque son muchos, hay mucho trabajo, hay que orar mucho, pero los comentarios que escribís en mariaconnosotros.org los leemos siempre todos. El Señor te bendiga, María te bendiga.